nombre es Fernando Barragán y en nombre del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí, agradezco su presencia en esta charla, parte de las actividades del cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas que en esta edición lleva el tema Las mujeres del surrealismo, motivo por el cual hoy les presentamos a Alejandra Osorio Olave, Itzel Alejandra Jiménez Loranca, América Fabiola Sánchez León, Olintzin Mari Carmen Rosas, quienes son autoras de La cocina alquímica o Cómo salvarse de la hostilidad del conformismo, recetario de Leonora Carrington. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Voy a presentar Gracias. brevemente a cada una de ustedes, comenzando por Alejandra Osorio Olave. Ella es doctora en estudios culturales y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. También es licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y actualmente es encargada del proyecto Casa Estudio Leonora Carrington de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora de Ciencias de Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y actual directora académica y cultural de la Coordinación General de Difusión. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí. Gracias. Paso ahora con Itzel Alejandra Jiménez Loranca, es periodista y fotógrafa, tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad Veracruzana, tiene maestría en Diseño, Información y Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana y formó parte del equipo que desarrolló la museografía interactiva para la Casa Estudio Leonora Carrington de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. Y continuamos con América Fabiola Sánchez León. Ella es diseñadora e ilustradora, estudió la licenciatura en diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como la maestría en diseño, información y comunicación. Ella es especializada en sistemas para la interacción y su proyecto de tesis abordó la obra del artista Leonora Carrington, colaborando igual en la Casa Estudio Leonora Carrington. Muchísimas gracias, América. Gracias. Y para terminar, damos paso a Olintzin Mari Carmen Rosas Juárez, ingeniera en computación y tiene la maestría en diseño, información y comunicación, igualmente por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se especializa en dibujo y pintura, lenguajes de programación y de aplicaciones web y marketing digital. De igual manera que sus compañeras, ha colaborado en la Casa Estudia Leonora Carrington, que es el tema que nos van a hablar hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas y pues le cedo la palabra a Alejandra para que nos pueda platicar un poco sobre este recetario. Muchas gracias. Esta es la primera presentación que hacemos del recetario y la verdad nos da mucho gusto que sea en el Museo de Leonora Carrington de San Luis Potosí y con ustedes porque junto con su director Antonio, la verdad que han sido pues aliados del proyecto que nosotros tenemos en Ciudad de México con la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, les quisiera platicar un poquito de este libro. Em, este libro surge a partir de una serie de preguntas de investigación y de una vinculación muy estrecha que se está estableciendo, que se quiere hacer a través de la Casa Estudio Leonora Carrington con los académicos. Entonces, la Casa Estudio Leonora Carrington, como su nombre lo dice, es la casa que Leonora habitó junto con su familia en la Ciudad de México por más de 60 años y que en recientes fechas ya adquirió o digamos que pudo lograr una donación muy importante de parte de su hijo Pablo Weiss Carrington de más de 9,000 objetos y más de 20 esculturas que la universidad recibió y que ahora es parte de su acervo. Y entonces estuvimos trabajando durante los últimos 4 años en concretar el poder abrir este recinto como un recinto público. Y el hecho de que no tenga el nombre de museo, en realidad tiene que ver con que queremos respetar este aspecto íntimo, por eso se llama Casa Estudio Leonora Carrington, pero bueno, en toda forma es un museo de sitio. Lo que la gente va a poder visitar ahí es pues todos los espacios familiares de la familia Weiss Carrington, rodeada de objetos y rodeada también de obra. Entonces, este recinto al estar al, al centro de una universidad pública como es la UAM,
queríamos que no solamente fuera un espacio de visita, sino que también fuera un lugar de investigación académica, este, pertinente. Y, y, y entonces, este es el segundo número que sale de una colección que se llama Leonora Íntima. El primer número se llama Las casas son como los cuerpos, donde se invitó a 8 académicos de la universidad a que visitaran la casa y a partir de eso escribieran ensayos. Entonces hay ensayos desde la antropología, la sociología, las artes, las comunicaciones, de las cosas que la casa de Leonora le provocó a estos académicos. Y este es el segundo número, el recetario. Entonces, como bien decías en la introducción, las alumnas que están ahora aquí acompañándonos, que ya no son alumnas, ya son graduadas, en su momento eran alumnas, estuvieron conmigo haciendo el proyecto para obtener su grado de maestría, que justamente tenía que ver con una propuesta de una museografía interactiva. Y a partir de eso nos conocimos y les ocurrió a ellas lo que a todo mundo nos ocurre cuando se topa con la obra y con la persona de Leonora Carrington, que es que quedaron encantadas o hechizadas. Y la idea del recetario entonces fue surgiendo a partir de un trabajo paralelo que ellas hicieron en su trabajo de maestría. Em, y entonces, este libro que tiene como título La cocina alquímica o cómo salvarse de la hostilidad del conformismo, recetario de Leonora Carrington, esto de o cómo salvarse de la hostilidad del conformismo en realidad proviene de una carta de André Breton, donde decía que cuando él conoció a Leonora, eh, ella cocinaba frenéticamente de un recetario inglés muy antiguo y cocinaba unas recetas muy extrañas cuando invitaba a la gente a su casa. Y él decía que sentía que Leonora justamente cocinaba para eso, para salvarse de la hostilidad del conformismo. Entonces, el título proviene de ahí. Y junto con las autoras estuvimos trabajando, digamos, primero recopilando las recetas y después viendo que se organizaban de distintas maneras, ¿no? El recetario no es un recetario tradicional en el sentido que solamente hay recetas que uno puede hacer, sino que también tiene mucho contexto histórico de Leonora, de su vida y de su obra. Entonces está dividido en 3 etapas. La primera etapa que se llama Amar, déjenme, aquí les digo, se llama Devorar y Amar. Tenemos aquí recetas que provienen, digamos, directamente de la obra de Leonora. Esta primera parte tiene que ver con un acercamiento un poco más lúdico y se toman algunas recetas que aparecen en cuentos de Leonora, pero que son recetas obviamente imposibles de hacer, como un lechón relleno de ruiseñores o unas tartas de anémonas. Y entonces lo que hicimos fue contactar a algunos chefs y algunos cocineros que adaptaron estas recetas para que se pudieran hacer. Entonces, tenemos, digamos, que el contexto de la receta original, en términos del cuento o de la pintura del cual surge esto, y después una adaptación, pues con todos sus ingredientes para que la gente realmente lo pueda hacer, ¿no? Esta primera parte responde, digamos que a un arrojo de Leonora mucho más joven, mucho más experimental. Gran parte de la inspiración de este primer capítulo en realidad surge también de un cuento de Leonora que se llama Esperando, que muchos críticos han dicho que es un cuento autobiográfico en el cual se narra esta relación compleja de Leonora con Max Ernst y con Peggy Guggenheim cuando se vuelven a encontrar. Entonces, en la introducción que se hace de esta primera parte, pues se habla mucho em, de esta devoración en un sentido no solamente gustativo, sino también de la vida que hace Leonora. La segunda parte ya responde, digamos, que a un periodo de Leonora mucho más familiar y mucho más ya asentada en su vida en Ciudad de México, que se llama Compartir y Crear, y las recetas de esta parte del libro sí surgen de recetas que nos fueron dadas principalmente por su hijo y también por su hijo Pablo y también por su otro hijo Gabriel, que escribió una biografía en el cual
a través del texto va diciendo, mi mamá cocinaba Christmas pudding o cocinaba crema de castañas y demás. Entonces ahí también se volvió a contactar a chefs y a cocineros que nos hicieron adaptaciones de estas recetas. Y bueno, esto también está contextualizado, y digamos que en el momento en el que Leonora pues llega a México, llega con todo este grupo de compañeros de batalla, algunos provenían del surrealismo, otros no, muchos exiliados artistas que se encuentran en México, ese contexto más o menos de los años 40 y también cuando nacen sus hijos, cuando ella se vuelve a casar, bueno, se divorcia de Renato Leduc, se vuelve a casar con Chiqui, que era una de descendencia húngara, judía, entonces hay recetas que también provienen de esa tradición y también ahí se empieza a colar la tradición mexicana, porque Leonora era una amante de la comida mexicana, le gustaba mucho el mole, el atole. Eso se encuentra también en su obra, está en sus cuentos, está en sus obras de teatro, etcétera. Entonces se retoma esta parte. Y la última parte del recetario sería envejecer y reconocer que ya tiene que ver con una Leonora quizá como para mucha gente se instaura en su imaginario que es una Leonora mayor, em, que en algún momento deja de comer carne. Y entonces muchas de las recetas que aquí están fueron dadas por la persona que cuidó de Leonora y de Chiqui, que aquí de las autoras más adelante nos pueden hablar de esto, que cuidó de Chiqui y de Leonora los últimos años de su vida y nos fue contando qué es lo que se comía en la casa. Entonces, esto ya tiene que ver con una Leonora un tanto más mística, un tanto más, incluso hasta política, muy defensora de los animales, muy defensora de una ecología, de un reciclaje, etcétera. Entonces, el libro, a pesar de que es un libro chiquito, se los voy a mostrar, creemos que en lo compacto que es, van a encontrar muchos detallitos que no se sabían, muchas alusiones, muchas historias un tanto más privadas que van a hacer que esta no sea solamente un acercamiento a un recetario para hacer cosas, sino también para aprender sobre Leonora, sobre su vida y sobre su obra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandra, por esta introducción a este recetario. Ahora me gustaría que entre ustedes, autoras, pudieran hablar y abordar un poquito más el por qué es importante o por qué, o qué relación tiene Leonora con la cocina, por qué es importante hacer un recetario y cómo lo descubrieron y cómo fue su experiencia mientras realizaban este recetario. Quien guste participar y también después si quieren platicar entre ustedes sobre esto. Bueno, a mí me gustaría empezar. Justo esto surgió porque, bueno, empezamos a hacer como investigación de todos los libros, todos los recursos que teníamos como sobre Leonora, tanto libros pues, biográficos como lo que ella escribió, lo que ella, pues sí, como cosas más personales y empezamos como a categorizar la información. Siempre había comida, siempre había una relación de Leonora y la comida. O sea, no era como siempre encontramos platillos, platillos un tanto surrealistas, mencionaba, sino alimentos, por ejemplo, platillos que preparaban en Inglaterra cuando era ya niña. Entonces, pues empezamos a hacer como esta base de datos, recopilar todos estos platillos y justo, bueno, ahorita le gustaría pasarle la palabra a Olin porque ella fue la que surgió, empezó a hacer como de, ok, ya tenemos los platillos, vamos a hacerlos que no solo sea la información, sino empezó a cocinarlos. Entonces me gustaría pasarle la palabra si ella quiere. Sí, sí, claro que sí. Yo les quiero compartir que justamente al estar viendo tantas recetas en nuestra investigación para la maestría, para la tesis, encontré como que, no sé, como que me llamó la atención prepararlas, ¿no? Así de, bueno, ¿y qué tal que si las hacemos? Y justamente les comencé a platicar a mis compañeras de equipo que sería muy padre recopilarlas en un recetario y yo dije, pues si las hago y nos quedan, podríamos proponerlo, ¿no? En algún lugar. Y justamente pues se lo contamos a Alejandra y fue ya que se asentó más
como un proyecto en paralelo a nuestro proyecto de maestría. Y sí, justamente, la verdad es que las recetas que nosotros cocinamos fueron a partir de compartir y crear y de envejecer y reconocer. Entonces, son recetas más sencillas que sí podría cocinar en mi casa y creo que unieron también a mi familia en cuestión de que, a ver, mamá, ayúdame, cómo hago este arroz, ¿no? Una receta que me gusta bastante es el caldo de pollo con peras, porque nunca lo habíamos probado, nunca se nos había imaginado eso. Y, y vaya, en las entrevistas que le hacen a Leonora, siempre dicen que iban los demás artistas y amigos a probar justamente ese caldo y ahora entiendo por qué. Yo creo que si hubiésemos tenido la oportunidad de conocerla en persona, también estaríamos allí por su caldo de pollo. Y este descubrimiento fue nos emocionó mucho porque fue como armar un rompecabezas de lo que, como la cocina, no solo como el acto de preparar, sino también el espacio que significa dentro de un hogar, y en su historia personal, en su historia familiar, se entrelaza con su arte y se entrelaza con esta mística y con esta visión que ya tenía de muchas cosas, ¿no? O sea, no era, va más allá y eso quisiera también, que es como algo que a nosotras nos vinculó más también en nuestras historias personales, que la cocina para ella siempre era un espacio de experimentación, un espacio de donde las mujeres, ¿no?, comparten también entre ellas, más allá de recetas, historias, ideas, ¿no? Y también este tema del arte, ¿no? Vimos que en varios de sus cuadros, en varios de sus relatos siempre está presente y como un acto de invocación, incluso un acto de crear, ¿no? De transformar. Y es por eso también el elemento de la alquimia, porque pues incluso lo vemos, una de las técnicas que ella usaba para pintar, que esto nos pareció muy interesante, es una técnica medieval que templa el huevo y este alimento, ¿no? Estaba incluso en su estudio de arte, ¿no? Y era algo digamos que la cocina va más allá de cuatro paredes, ¿no? Estaba presente en muchos ámbitos y verla a través de sus ojos, ¿no? Incluso creo que parte importante de este rompecabezas es ojalá en su momento tengan la oportunidad de visitar la casa estudio, ¿no? Y conocer su cocina y conocer que más allá de bueno, de la gran cantidad de especias que tenía que nos asombró y de utensilios, también hay piezas de memoria en fotografías, en documentos, en teteras, ¿no? Todo esto carga parte importante de lo que es su historia, de lo que es su manera de ver las cosas y está en ese espacio, ¿no? Todo concentrado y también tiene que ver eso con para nosotros, para nosotras como este descubrimiento y necesitamos, ¿no? Plasmarlo, ¿no? Y reunirlo y compartirlo con otras personas. A mí me gustaría añadir algo, que justamente cuando empezamos el proyecto de la maestría, sabíamos que este tema que es Leonora Carrington, em, y sobre todo en su vida cotidiana, podíamos sacar muchos más productos que una simple tesis, no, bueno, una simple, entre comillas, pero sí sabíamos que desde un principio tenía mucho potencial para obtener, como por ejemplo este recetario, tenemos un experimento ahí con realidad aumentada, experimentos con circuitos, entonces relacionar Leonora Carrington de verdad que se puede como que con todo. Gracias, yo creo que gracias a la alquimia y a la magia que están impregnados en ella. Yo quisiera sumar otra cosita a lo que dijeron mis compañeras, y es que la cocina, en términos del espacio en la casa, la cocina para Leonora Carrington era un lugar fundamental, era donde ella pasaba
Si no era en su estudio, era en la cocina. Era el lugar donde ella recibía a la gente, donde ella se sentaba en una mesa redonda, fumaba y compartía. Entonces, cualquier persona que lograba cruzar el umbral, que eso ya era un asunto importante, o sea, mucha gente ni siquiera llegaba a cruzar ese umbral, pero a la gente que ella sí bienvenía en su casa y se sentaban con ella a la mesa, a esa mesa y compartían, definitivamente sentían, y esto es a partir de muchas entrevistas que se ha hecho a personas, que estaban asistiendo a una magia, que algo ahí ocurría, ¿no? Después, si Leonora cocinaba, además, esa era la segunda parte de la magia, ¿no? Aquí hay dos cosas que mis compañeras nombraron que creo que es importante resaltar. Por un lado, el acto de cocinar para Leonora tenía que ver con una transmutación de los elementos. Había un asunto alquímico que ella obviamente vinculaba con todo lo que ella leía y sabía sobre alquimia y este tipo de temas, ¿no? Y por otro lado, había un asunto de subversión, porque cocinar, uno lo pensaría en un contexto muy doméstico, como un lugar de sometimiento de lo femenino. Y Leonora en este sentido siempre lo pensó como un lugar de subversión de lo femenino, porque era donde ella ejercía su propio poder, donde ella se juntaba con otras mujeres, donde intercambiaban cosas. Son muy populares algunas recetas que han salido por ahí que cocinó con Remedios Varo y entonces eran recetas para atraer sueños eróticos, por ejemplo, donde se combinan gallinas y sombreros y ballenas y cosas de este estilo. Entonces, hay un juego, también hay un asunto lúdico en la cocina, que para ella significaba no un sometimiento a este ámbito familiar, sino más bien un lugar de subversión, donde ella se encontraba y era otro tipo de mujer, ¿no? Entonces, a partir de estas cosas, también es muy interesante ver cómo esto se refleja en su obra, porque Leonora en su obra, tanto en la literaria como en la escultórica y también en la pictórica, ella tiene muchos cuadros donde refleja la cocina o el acto de cocinar, donde está combinando elementos justamente en esta transmutación, ¿no? Eh, lo que decía Itzel es muy importante, esto de el equiparamiento que ella hacía entre cocinar y pintar. Y entonces hay algunos documentales donde la reflejan a ella así, preparando su témpera de huevo y tú te das cuenta que ella tiene esta relación a la pintura y a la cocina donde dice, es lo mismo, incluso ella lo dice, cocinar y pintar para mí son la misma cosa. Entonces, por todo ese contexto es que sacar un recetario de Leonora, digamos, comentado, contextualizado, era realmente fundamental. Y yo creo que este va a ser el primero de varios, porque este es uno que creo que se nos está quedando corto. Hay muchas cosas que hemos ido encontrando en la casa, mucha investigación que se está haciendo. Entonces yo creo que eventualmente este va a ser el primer recetario de muchos recetarios que saldrán sobre Leonora y su relación a la cocina, al arte y al acto de cocinar, ¿no? Pues muchísimas gracias, muy interesante esto que nos comentan y me surgió la duda sobre la tesis que ustedes realizaron. Si nos pueden hablar brevemente sobre esta tesis, sobre este proyecto en conjunto que hicieron y qué rol tuvo cada quien y más o menos hacia grandes rasgos de qué se trataba. Bueno, yo contesto. Bueno, Itzel, América y yo, Lynn, éramos estudiantes en la MADIC, en la maestría en Diseño, Información y Comunicación. Y bueno, nosotros decidimos hacer una tesis sobre Leonora Carrington, vaya, porque la sección de cultura de la UAM nos invitó, ¿no? O sea, propuso un proyecto y al principio se llamaba Museografía para la Casa Estudio. Dijimos, no somos museógrafas, ¿qué hacemos, no? Hay que inventar, hay que crear algo. Y bueno, de ahí salió Alquimia, Tecnología y Vida Cotidiana, Museografía Interactiva para la Casa Estudio Leonora Carrington. En esta tesis, pues hablamos sobre cómo crear un sistema de museografía interactiva. Hicimos varias cosas, hicimos un estudio de público porque en ese momento pues la casa no estaba abierta, sigue aún sin visitantes, pero
ya está abierta, virtualmente está abierta, y decidimos proponer pues algo relacionado em, con la tecnología y con los objetos que ahí habitan en la casa. Entonces, lo que intentábamos hacer era que los objetos nos hablaran de historias, que pudiéramos conocer a Leonora a través de sus objetos. Entonces, cada objeto nos podía dar más información acerca de ella por medio de realidad aumentada o de literalmente conectar con este objeto, ¿no? Algo que fascinó mucho en la maestría fue la creación de un mapa virtual en el que pusimos lugares de la colonia Roma que ella visitaba y de hecho también de San Luis Potosí, ajá, y de Xilitla. Entonces pusimos varios puntos estratégicos que ella visitaba y bueno, los objetos te transmitían esta información. De eso vagamente trata. ¿Quieren agregar algo más? Sí, bueno, tratamos de conocer a Leonora un poco más allá de su arte, a través, justo como dice, bueno, nuestra tesis, la vida cotidiana. Entonces tratamos de investigar como un poquito más que, por ejemplo, de cada habitación, de cada, pues sí, de toda esta, de la casa, por ejemplo, que era no solo lo que veíamos, sino, por ejemplo, bueno, en la cocina creo que es uno de los lugares más interesantes, que justo es como de, ok, tiene muchísimas especias, tiene un anaquel repleto de especies, pero, por ejemplo, ¿para qué las utilizaba? O, por ejemplo, o ¿por qué tenía tantos tipos de té negro? Sí, es como curioso, por ejemplo, ¿por qué está la taza de Leonora? ¿Por qué la taza de Leonora siempre estaba, pues, en su lugar, pues, servida como lista pues sí, para que fuera servida? Entonces tratamos de investigar como un poquito más de cada habitación, tratamos de sumergirnos como en toda, en la vida cotidiana de Leonora para llegar a conocerla, no solo a través como de, ok, fue una pintora, escritora y escultora, sino, ok, ¿quién era Leonora? Además o sea, además de lo que ya vimos de ella, ¿no? Por ejemplo, en museos o de lo que ya conocemos. Tratar de conocerla un poquito más, invadiendo un poquito su privacidad. También bueno, para esto también tuvimos que justo investigar, como tratar de contactar a las personas que la conocieron. Ahora, como saben, pues, murió en 2011. También, pues, algunos de sus conocidos ya no están. Nos hubiera encantado entrevistar a Remedios Varo, pero pues se fue antes que Leonora. Entonces ahí fue cuando pudimos contactar a Joana Murget, su prima, que también nos contó bastante sobre cómo era Leonora cuando la venía a visitar, porque es como con el único familiar con el que tenía como más relación o contacto. Y también creo que una pieza clave de nuestra investigación fue Yolanda Gudiño Alvarado, quien cuidó de Leonora y Chiqui los últimos 10 años de su vida. Entonces, por ejemplo, para nuestra investigación y en verdad conocer a Leonora es como, ok, entrevistamos a esta persona que nos pudo dar, pues sí, información súper valiosa que de otra manera no hubiéramos conseguido, de cómo era Leonora en verdad, cómo era su día a día, qué comía, qué cocinaba, qué le gustaba, qué no. Y creo que pues sí, el objetivo también de nuestro sistema, como mencionaba Olin, era acercar un poquito al visitante, darle como esa información extra para que la conozca a profundidad y que pueda salir siendo amiga de Leonora con toda esta información y llegar a conocer, bueno, llegar a conocerla, aunque en verdad no la haya conocido. Eso me gustaría agregar. Gracias. Muchas gracias. Continuando con lo que nos comentas sobre las entrevistas, también preguntarles para el recetario, retomando el recetario, ¿a quiénes entrevistaron entre personas que conocían o que tienen este contacto con Leonora y también personas que les ayudaron con la parte gastronómica y más o menos que nos platiquen cómo fue este proceso, en qué aportó cada una de estas personas entrevistadas para este recetario? Bueno, sobre las personas que hicieron posible conocer estas recetas, me gustaría
mencionar, por ejemplo, a Pablo Weiss, que a través de la doctora Alejandra, pues nos compartió varias recetas que tenía incluso con ingredientes, con preparación paso 1, paso 2, ¿no? Paso 3, y que fueron una base importante para desarrollarlas y adaptarlas. Y también a Joanna Murhead, que también en la oportunidad que tuvimos de platicar con ella, nos hablaba el elemento del té, de cuáles eran sus tés favoritos, también de cuáles eran algunos platillos que ya hubiera recordado o que hubiera probado, ¿no? Y más allá tal vez de tener una lista de recetas, ella nos compartió cómo nos permitió conocer cómo era el ambiente en la cocina, ¿no? Una charla, las bromas que hacía, porque creo que esto se nos ha pasado un poco mencionarlo, pero el sentido del humor que ella tenía era una persona de un humor muy inteligente, muy ácido a veces, y todo a través de contar historias, ¿no? También el elemento de cómo ella en este espacio contaba historias y todo el tiempo estaba como vinculando cosas entre sí, ¿no? Iba de un tema a otro, pero siempre con esta lucidez, ¿no? Que siempre tuvo hasta el último momento. Y bueno, y con ella nos habló de la importancia que era, lo importante que era hablar con la señora Yolanda Gudiño. Y bueno, buscamos contactarla y justo un día después de hablar con Joana, la señora, le dejamos nuestro contacto y dijimos, bueno, a ver si le interesa, ¿no? Y tenemos la fortuna de que nos llame, ¿no? Nos de vuelta. Y justo un día después, ¿no? Ella nos contactó y pudimos tomarnos el café con ella y estuvimos horas, ¿no? Y fue desde como que algo que a ella le sorprendió mucho, después de haber trabajado en diferentes hogares, es llegar y que pese a la edad avanzada que tenía Leonora, ella seguía cocinando, ¿no? Cocinando para Chiqui, cocinando para los invitados. Y bueno, de ver y luego de compartir con ella esos momentos y con los años, nos pudo ella también compartir ahí sí también recetas, ¿no? Con ingredientes, con procedimientos y estos toques especiales, ¿no? Que tenía Leonora, ya lo comentaba Olin, el caldo de pollo con peras, ¿no? Pero también cuando tengan el libro, ¿no? Y puedan conocer estas recetas, ver que siempre había un detalle, un ingrediente, un extra, ¿no? Que ella le daba en ese sazón. Y pues es ahí que pudimos comenzar a hacer como este conjunto, pero por supuesto que hacía falta, ¿no? Lo que es la adaptación y cómo retomar estas recetas imaginadas o del ámbito narrativo, incluso lo que se ve en sus cuadros, ¿no? Entonces, ahí sí, si la doctora Osorio nos puede platicar justo también de las personas que ella, a las que contactó, que también ayudaron con estas otras recetas de la primera parte. Bien, muchas gracias. Ahorita comentas sobre los cuadros y quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Encuentran ustedes relación entre estas recetas y esta cocina de Leonora con alguno de sus cuadros o de sus esculturas? O sea, en parte que esté relacionada la obra pictórica o la obra plástica con la cocina. Y si conocen, por ejemplo, de algún ejemplo que se les venga a la mente, si no lo pueden mencionar. Solo iba a comentar que, bueno, pues estuvimos analizando las pinturas y había como dos factores o algo que era siempre recurrente en todas. Cosas, bueno, partes de comida, ingredientes y animales. Entonces, ahorita que la doctora, bueno, que Alejandra ya comente bien, pero sí creo que siempre estaba presente la comida y los animales en sus pinturas, en su obra, en todo. Pues hay una pintura que se llama Grandmother's Moorhead Kitchen, que es Moorhead es el apellido materno, es un apellido irlandés, que quizás es de las pinturas más reconocibles de Leonora porque es roja, de un fondo rojo muy intenso con unas figuras un poco azuladas.
y blanquizcas, y se ve a gente como cocinando en una cocina, pero antigua, y ahí hay como muchos ingredientes. Podemos ver unas berenjenas, creo que unas coles. Curiosamente es una, digamos, en estos sincretismos que también uno ya empieza a cruzar cuando ves en más detalle la obra de Leonora, se ve abajo también un metate y entonces ya es como esta conjunción de cosas, donde tú ves cosas que provienen absolutamente de la tradición inglesa, de la tradición irlandesa, celta, y otros aspectos que son puramente mexicanos, ¿no? Entonces, creo que parte muy importante del recetario, por lo menos para mí, era darme cuenta de la cantidad de voces culinarias, las voces narrativas, las voces de experiencia que se juntan a la mesa, porque a veces uno no es consciente cuando uno se sienta y la abuelita cocina o la mamá cocina, lo que ellas están trayendo a la mesa en ese acto de cocinar es toda una serie de tradiciones que provino de su abuela también, de su tía o de un familiar, de alguien, de un conocido, y alguien más trae otro platillo que resulta que es un strudel de manzana que hacía su mamá, que tiene una tradición alemana. Entonces al final uno cuando se sienta a la mesa y come estas cosas, ¿no? Creo que no es del todo consciente de la cantidad de tradiciones que se mezclan ahí. Yo creo que en el caso de Leonora, por ejemplo, en las pinturas, eh, eso es un modo de análisis, ¿no? O sea, uno puede realmente analizar y ver cuáles elementos corresponden más o menos a qué tradición. Entonces, este cuadro, por ejemplo, tiene una referencia que es como muy clara. Después hay una escultura que está en la casa, que también la tienen ustedes en el Museo de San Luis, que es la inventora del atole, obviamente, que hace una referencia directa. Tenemos una obra de teatro que es la invención del mole. El mole, como te decía, aparece en varios cuentos de Leonora, o sea, el mole, incluso hay una carta que ella muy tempranamente cuando llega a México le manda a una amiga y le dice, conocí una cosa maravillosa que es oscura y excepcional, ¿no? Yo creo que el mole, yo no tengo tanta claridad de si Leonora llegó a hacer mole, pero sí le encantaba comer mole y le encantaba justamente toda esta serie de ingredientes que se mezclan en este platillo, que termina siendo además de un color para la gente muy extraño, pero para Leonora un color muy afín, o sea, un color que le venía como anillo al dedo, ¿no? Tanto la textura, los sabores, los olores que de ahí provienen. Entonces, definitivamente hay referencias directas en su obra pictórica, escultórica y narrativa al acto de cocinar. De hecho, ahora que lo mencionas, también es interesante ver cómo, por ejemplo, en esta obra de la invención del mole, el personaje del arzobispo hace esta referencia a lo sabroso que son las tortillas y el chocolate, ¿no? Y que además también termina este personaje siendo el platillo. Es como Sí. muy Leonora, ¿no? La ironía, muy esta acidez. Para continuar con esta plática, quisiera que me comentaran sobre esta cocina, este espacio que ustedes han visto, que conocen, que transitan, y si en su investigación encontraron con quién platicaba, quiénes eran estas personas a las que recibía en su cocina, con las que comía, con las que compartía alimentos o incluso les cocinaba, si encontraron alguno, y si sí, pues que lo puedan como mencionar también. Van chicas, ¿se acuerdan de eso? Seguro lo saben. Tenemos, de hecho, pues muchísima información. De hecho, tenemos una base de datos de toda la gente que logramos encontrar que visitaba. También depende como mucho de quién visitaba a Leonora, pero depende de en qué tiempo, ¿no? Porque Leonora fue, pues sí, o sea, a veces es como de Leonora, pero no es difícil ver como el tiempo que vivió, que en verdad fueron 90 años. Estuvo, para ella, bueno, una anécdota es chistosa que en su ella tenía una foto de la reina y para ella era la nueva reina, porque Leonora la vio ascender, entonces para ella era la nueva. Em, Tenemos, por ejemplo, bueno, artistas, por ejemplo, Remedios Varo, Katy Horna, que eran como sus grandes amigas. Ahorita la mente, bueno, recordé como una anécdota muy chistosa en los últimos años o de sus últimas como grandes amistades fue Alan Glass. Recordé una anécdota muy chistosa que viene en el libro de Joanna Moorhead, que dice, fui a visitarla y dijo que
iba a almorzar con nosotros un joven y llega un joven que era como de 70 años. Dice, bueno, Leonora dijo, para mí él es un joven. Entonces, pues sí, eso nos pone como un poco en perspectiva todo el tiempo que vivió Leonora. Entonces, pues sí, por su cocina pasaron innumerables personalidades. Digo, en las últimas etapas, ahorita digo, nada, recordé esa anécdota y quería comentarla. No sé si mis compañeras tengan mejor memoria que yo. Yo tengo, bueno, otra de las cosas interesantes de los objetos que hay en la casa es la agenda de Leonora en distintos momentos de la vida. Tenemos una agenda de los años 70, otra agenda de los años 80. Me hubiera encantado encontrar una agenda de los años 50, pero en esta agenda de los años 70 y a través de las anécdotas también, sabemos que en esa casa y en esa cocina comió María Félix, Octavio Paz, Homero Aridgis, Silvia Cherem, que eran quizá de las personas más cercanas a Leonora. Leonora tuvo una amistad en un periodo de tiempo bastante cercana a Octavio Paz. Eso es muy interesante porque hay bastantes libros dedicados de Paz a Leonora. Y después otros contactos que a mí me han sorprendido, que no sé si alguna vez estuvieron en la casa, bueno, que yo pienso que no estuvieron nunca en la casa, pero que son parte de los contactos que Leonora tenía en sus agendas. Tenemos a personalidades como Giorgio Agamben. Uno decía, ¿cuál es la relación entre Leonora Carrington y Giorgio Agamben? Pierre Bourdieu. eh, y una relación que creo que vale la pena indagar es libros dedicados de Alejandra Pizarnik a Leonora Carrington. Y esa es una amistad que yo nunca supe que existió, no tenía referencia de ella. Entonces, como decía América, sí es muy interesante pensar en qué momento de Leonora, porque Leonora cuando llega en este momento en los 40, hacia los 50, tiene una vida, digamos, familiar y amistosa muy cercana, pues con los artistas exiliados europeos que llegan, ¿no? Y ahí hay una disputa interesante porque, pues Leonora Carrington efectivamente se junta mucho con Remedios Varo, con Katy Horna, pero no se junta tanto con Diego Rivera y con Frida Kahlo, que sí los conoce, ella tiene testimonios diciendo sí los conocí, esto, lo otro, pero ahí había como una distancia entre esta intelectualidad o mundo cultural mexicano y el mundo cultural y artístico que llegaba de exiliados europeos, ¿no? También el asunto del idioma es muy interesante, porque, bueno, hablaban, como te decía, Leonora llega casada con Renato Leduc. Leonora no hablaba español, entre ellos hablaban inglés. Leonora llega a México, conoce a Américo Chiqui, que es húngaro, con quien habla francés. Em, Tienen a sus hijos, con quien Leonora les habla en español, perdón, en inglés, y ellos le contestan en español. Y Pablo me comenta que, por ejemplo, afuera en el estudio o en el comedor, cuando se juntaban con Katy Horna, con Remedios Varo, hablaban en francés. Entonces, todo esto te habla de un momento de una vida cultural muy particular. Después, bueno, tempranamente muere Remedios Varo, ella sigue siendo muy amiga de Katy Horna, pero digamos que entra esta segunda oleada de una intelectualidad donde sí ves una intelectualidad más mexicana, donde estaría ya Octavio Paz, está Pedro Friedeberg, está en algún minuto se fue el Alejandro Jodorowsky, ¿no? También muy jovencito. Y ya después de una tercera ola estaría estos amigos, bueno, o el amigo de toda la vida que fue Alan Glass, pero que durante un momento ya muy tardío de Leonora es en realidad su gran amigo, ¿no? Es como su gran compañero. Entonces, dependiendo de qué momento de la vida hablamos de Leonora, encontramos estas conexiones que ella establece con personas pues muy interesantes, muy importantes, ¿no? Muchas gracias. También me parece muy interesante todo lo que nos comentan y nos comparten. Y me gustaría también que ahora pudieran ahondar cada una personalmente sobre su experiencia al realizar este recetario y también si nos pudieran decir si tienen alguna receta que para ustedes sea ahora sí que su favorita, su predilecta. Bueno, yo empiezo. Em, pues sobre la experiencia, vaya, fue como muy natural.
em, sí nos sorprendía encontrar recetas en todos lados, pero vaya, el apropiarlas, incluso para nuestra tesis, fue como muy natural, o sea, sabíamos que estaba relacionada Leonora, ¿no? Con la alquimia, con la cocina, con el arte. Entonces siento que fue muy natural el apropiarse para la tesis. Y bueno, ya había mencionado una receta yo de el caldo de pollo con peras, vaya, porque aquí donde vivo y generalmente en Coajimalpa hace mucho frío, entonces, siempre cae súper, súper bien. Y también hay otra que me gusta mucho porque fue la que adapté, pues, con mi mamá. Ella y yo hacemos una tortilla española y Leonora tiene bueno, en el recetario se llama, este, pues, pero bueno, en sí, no sé, la verdad es que la mayoría de las recetas las hicimos en casa y así. Entonces, creo que todas, em, pues, son como muy sanas en sí. Son muy tradicionales, muy sanas. A mí me encanta que pudieron unir a nuestra familia, y digo, a la de cada una, ¿no? Porque, por ejemplo, el mole lo preparó Itzel con su mamá y, con receta de su abuela. Entonces, siento mucho esa unión de generaciones. Entonces, eso fue lo que más me gustó de este recetario. Ujú. Bueno, bueno, para mí fue también, bueno, yo por ejemplo, la unión familiar fue distinta, yo vivo sola, lo que hizo unirme fue llevárselas a mi familia. El proceso, como por ejemplo, de preparación, de repente, ¿cómo decirlo? Fue algo impactante porque no me había dado cuenta de la poca cantidad de especias que tenía en mi cocina. Por ejemplo, al empezar a hacer algunas de las recetas de Leonora, tuve que ir a comprar, pues sí, recetas, hierbas, perdones, y hierbas, un buen de especias, porque Leonora cocinaba con muchas especias, muy, muy especiada era su comida. También, por lo que nos dijeron, tenía un gran sazón, que pues eso sí, no se lo puede, no se saca de la receta, pero sí, justo al momento de empezar a hacerlas era como de, tengo los ingredientes, pero me hacen falta todo lo que hace, por ejemplo, todo lo que es para darle sabor. Y creo que ahí es también como una pieza clave. Por ejemplo, una de las recetas, mis recetas favoritas es las lentejas a la mexicana. Nos comentó, por ejemplo, esta Yolanda cómo las preparaba Leonora, que era con cilantro, muchas especias. En lo personal yo jamás había hecho lentejas, dije, bueno, voy a hacerlas. Y pues sí, o sea, creo que nunca había probado lentejas tan ricas como las que preparaba Leonora o como imagino que le quedaban a Leonora. Entonces, sí, pues este sazón, estos ingredientes que puede que sean un cambio pequeño, pero hace que sean una diferencia inmensa. Creo que también el caldo de pollo, bueno, el caldo de pollo con pera, esa es una receta que todos los que los estén escuchando deben probarla, deben intentar hacerla. Eh, ¿Cómo decirlo? Sí, sí, es un sabor único. Digo, sí, haciéndolo yo sabe rico, no me imagino cómo era el de Leonora, que nos llegó a comentar Yolanda, que por ejemplo había gente que le hablaba como de, ¿hiciste caldo de pollo? Sí, entonces sí te voy a ver. Entonces que era como que gente iba para probar solo el caldo. Entonces, digo, sí, por ejemplo, si siguiendo la receta sabe rico, no me imagino el sabor que tendría, por ejemplo, el prepararlo Leonora. Entonces, creo que, por ejemplo, todas las recetas que preparen tienen un toque único y, y sí, es como de tienen que probarlas. No no podemos hablar del sabor, tienen que prepararlas en cuanto tengan el libro. Bueno, como comentaba Olin, tuve la fortuna de preparar y adaptar la receta del mole. Como tal, en su casa o de las personas que la conocieron, no hay como una receta escrita de cuál era el mole que ella preparaba. Sí nos dijeron que en algún momento sí preparaba eh, este platillo mexicano, pero bueno, fue como, ok, ¿cómo lo hacía mi abuela? ¿No? Y cómo te enseñó a hacerlo mi otra abuela y cómo lo haces tú y con tu mamá, ¿no? Y entre las dos
y buscar y prepararlo desde cero y fue una gran experiencia el atestiguar lo que es la transmutación en la cocina, o sea, de 30 ingredientes, casi 30 ingredientes que hay, ¿no? Ver cómo termina en una pasta y probando dices, bueno, este es el sabor del plátano, este es el del chocolate y este es el del clavo y como tal vez experimentar ese asombro, ¿no? Que ella habrá tenido las primeras veces que lo comía, ¿no? Y, y por otra parte, otra receta que a mí me llamó mucho la atención y que dije, a ver, yo quiero adaptar esa, ¿no? Eh, la de Bubble and Squeak, que, bueno, es totalmente inglesa, es de las sobras de verduras que quedan del horneado del domingo, que también es muy tradicional allá. Empezando la semana se hacen con huevo y es algo muy cotidiano allá, ¿no? Pero para nosotros, bueno, al menos aquí, ¿no? Que dije, ay, esto se ve muy interesante, muy inglés, ¿no? Muy extranjero, cocina internacional, pero es interesante como para ella, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? La acompañó en su infancia y toda su vida y traer esta receta, ¿no? Y compartirla con sus hijos y ahora que llega a nosotros, ¿no? Esta receta cotidiana y que tiene una historia, ¿no? Para la cultura inglesa de años, ¿no? Es una receta muy antigua. Como justo un poco retomando lo que decía la doctora Alejandra de que al sentarnos a la mesa, compartir comida, el acto de cocinar es traer, ¿no? A la olla o al sartén historias, ¿no? De otras personas, la tradición de otras personas, otras vidas, ¿no? Probar otras vidas y como ser consciente de eso al cocinar y creo que eso es algo que se me queda, ¿no? A la fecha, ok, voy a cocinar, pero saber que va más allá de mezclar cosas en una sartén, ¿no? Trae toda una carga y poderlo hacer especial, ¿no? Hacerlo especial y también compartir, a la hora de compartirlo, saber que eso es, vaya, sí es algo cotidiano, pero en lo cotidiano siempre hay otros niveles, ¿no? Y otras historias, y muchas cosas que se cruzan. Y eso es algo que me deja, ¿no? El haber participado en este proyecto y adaptado algunas recetas. Bueno, yo quisiera nada más, de las que a mí más me gustan, que ya probé, ya la hice, que en realidad la receta original es un pollo relleno de hígados y sesos de tordo, que se tradujo a un pollo perfumado relleno de hongos. Pero quiero leerles el pasaje de Monseñor Cyril de Guindre, que es de donde sale esta receta, porque dice lo siguiente. La cena fue servida como de costumbre, en la terraza de los sauces llorones. Cyril se había sentado frente a Thibaut, al otro lado de una mesa de bronce en forma de amapola, y soñaba entre la fragancia del jardín y el aroma de la comida. Tenía los ojos cansados. Dominique andaba alrededor de la mesa con un paso suave, sirviendo platos delicados, un pollo relleno de hígados y sesos de tordo, trufas, almendras picadas, conserva de rosas con unas gotas de un licor divino. Este pollo, que habían tenido en adobo, desplumado previamente, pero vivo, durante 3 días, había sido asfixiado finalmente con vapores de bachuli hirviendo. Su carne estaba cremosa y tierna como una seta fresca. Pues justamente de este cuento, entonces, es que se hace la adaptación para el pollo perfumado relleno de hongos, porque bueno, era imposible hacer la receta original. Entonces, yo creo que las partes favoritas para mí son las del el primer capítulo, Devorar y Amar, que son estas recetas imposibles, porque es imposible como la imaginación de Leonora, ¿no? Entonces, por ahí va. Pues muchísimas gracias a las cuatro. Yo creo que por el tiempo con esto concluimos. Solamente hay una pregunta del público muy importante que es ¿dónde se puede conseguir este recetario? Va a estar a la venta en casadelibrosabiertos.uam.mx, que es
la sección de publicaciones de libros de la UAM, donde se los pueden hacer llegar, tanto nacional o internacionalmente. Tengo entendido que en un par de semanas ya va a estar arriba, posiblemente en nuestras propias redes, Casa Leonora Carrington, en Facebook y también en Instagram, hagamos la notificación para que la gente ya pueda entrar y comprarlo. Y bueno, pues esperamos ahí sus reseñas y que nos digan, nos cuenten. Posiblemente podamos hacer algún tipo de actividad, y esto la podría organizar con las otras autoras, de que la gente cuando haga una receta ponga el hashtag y nosotros podamos ver lo que están preparando en el recetario. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta presentación de este recetario que esperamos tener pronto aquí en el museo y bueno, también poder degustar de estos alimentos. Muchísimas gracias a las cuatro por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bonito día. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias Alejandra, América, Itzel, Olintzin y para mí ha sido un placer contar con su participación y agradecemos también a la División de Ciencias de Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cajimalpa y a la Casa Estudio Leonora Carrington. También muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos desde sus casas en este cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar el programa del encuentro en nuestra página web. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día.